Vamos a continuar con el programa, por favor. En esta ocasión tenemos para el siguiente segmento, que se llama Involúcrate, innovando desde el sector público, la presencia del ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, a quien invitamos, por favor, a ubicarse aquí y un fuerte aplauso para él. Gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Pusieron esa música, pensé que me iban a hacer bailar. No. Bueno, yo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación otra vez al CADE universitario. Yo quiero contarles un poquito de los retos que tenemos en educación y de los retos que tenemos para innovar en educación. Y como un ejemplo de los retos que hay en general a veces para innovar, para ser creativos en el sector público. Y espero que muchos de ustedes escojan contribuir al trabajo en el sector público. Ayer Piero les hablaba de cómo el Estado puede ayudar al sector privado a innovar, y hay mucho que ustedes pueden hacer ahí. Pero también tenemos que hacer muchas innovaciones dentro del sector público para poderle proveer a nuestros ciudadanos los servicios que se merecen y los servicios que necesitan. Educación, salud, seguridad, entre otros. Son muchos servicios que nosotros se los debemos a la gente. Nosotros como Estado se los debemos a la gente, en el cual tenemos que trabajar con el sector privado para poder dar esos servicios, pero tenemos que hacer muchas innovaciones dentro del sector público para que podamos dar esos servicios de manera más eficaz y más eficiente. Solamente para poner las cosas en contexto, mostrarles los retos que tenemos en educación, que es el sector donde me ha tocado y he tenido el honor de poder ayudar en los últimos 2 años o 2 años y medio. En educación todavía tenemos un problema grave de acceso a la educación. Hemos mejorado, por ejemplo, la cobertura de la educación inicial. Ahora el 85% de chicos entre 3 y 5 años van y tienen algún tipo de servicio de educación inicial. Algunos de excelente calidad ya, otros de no tan buena calidad, y eso lo tenemos que mejorar. Pero todavía un 15% de chicos entre 3 y 5 años que no acceden a la escuela. La tasa de deserción en secundaria es 12%. O sea, hay un 12% de los chicos que entran al primero de secundaria y no acaban la secundaria. Y esa cifra es muy alta. 12% de chicos que no acaban en la secundaria. Imagínense qué va a pasar con esos chicos, estamos hablando ahí de cientos de miles de chicos, qué va a pasar con esos chicos en los próximos 50 años que tengan que insertarse en el mercado de trabajo sin secundaria. Entonces, tenemos un problema de acceso grave todavía en el Perú. Tenemos un problema de calidad. Ustedes me han escuchado, quizás algunos de ustedes, los retos que tenemos en los aprendizajes de nuestros chicos, ¿no? Los aprendizajes han mejorado, pero a pesar de las mejoras en los últimos 7, 8 años, solamente el 50% de los chicos en el segundo grado de primaria comprenden lo que leen. Y solamente el 27% de los chicos en segundo de primaria tienen el nivel de racionamiento matemático que deben tener. Solo 27%, casi un cuarto. Y cuando por primera vez hemos tomado el año pasado un examen censal a todos los chicos de segundo de secundaria, a nivel nacional, también tenemos un problema muy, muy grave. Los porcentajes están alrededor del 15%. Y ahí no estoy hablando del sector público nada más, estoy hablando de toda la educación del Perú. De toda la educación del Perú. Es más, en el caso de segundo grado, de primaria, los porcentajes en matemáticas son mejores en el sector público que en el promedio del sector privado. Porque hay mucha heterogeneidad en ambos sistemas. Hay excelentes escuelas públicas y pésimas escuelas públicas, excelentes escuelas privadas y pésimas escuelas privadas. Tenemos muchísima heterogeneidad en ambos casos. Pero tenemos en general un problema grave de aprendizajes en el país. Y tenemos un problema gravísimo de equidad. Lamentablemente todavía somos un país en el cual, en dónde naciste, quiénes son tus padres, cuánta plata tienes o cuánta plata tienen tus padres,
define el tipo de educación al que puedes acceder. No solamente porque de repente uno puede pagar una educación privada de élite y el otro tiene que ir a un colegio público, no. Porque al interior de los colegios públicos también hay heterogeneidad. Y un colegio público en una ciudad más grande a veces es mucho mejor que un colegio público multigrado en el medio de la selva. Entonces tenemos, lamentablemente, todavía un país en el cual las oportunidades no son las mismas para todos. No partimos del mismo partidor. Y también para darles una idea de, ya, tenemos todos estos problemas, estos retos de acceso, de calidad, de mejorar la calidad del sistema educativo, de mejorar la equidad, que todos tengan la oportunidad. Quiero también darles una idea de la magnitud, del tamaño de ese problema. En educación básica son 7 millones de chicos. Entonces, imaginemos el sector educación, o el Ministerio de Educación con las direcciones regionales, como una inmensa empresa que tiene 7 millones de clientes que asisten todos los días, que reciben el servicio todos los días. Y esos 7 millones de clientes además tienen 15 millones de padres de familia que velan por esos 7 millones de clientes. Y son 400.000 trabajadores, que son el número de maestros, en 50.000 establecimientos, que son el número de colegios que tenemos en todo el país. Entonces, esa es esta empresa. Es una empresa muy grande y con un presupuesto de 8.000 millones de dólares. 25.000 millones de soles, más o menos. Cuando uno dice 25.000 millones de soles, eso es una barbaridad de plata. Es un montón de dinero. Si uno lo compara esa gran empresa con cualquiera de las empresas más grandes del país, ¿no? La facturación, entre comillas, digamos, ya de esta empresa es mucho más grande. Entonces, esta es una empresa muy grande, en la cual todos tenemos una responsabilidad. Y por un lado nosotros decimos, oye, pero eso es mucho dinero. 8.000 millones de soles es un montón de plata. Perdón, 8.000 millones de dólares es un montón de plata. Pero ya cuando analizamos mejor el tema y decimos, bueno, ¿realmente es mucho dinero? Y ahí lo que ustedes ven en ese gráfico es la relación que hay entre los aprendizajes y el gasto. Y el gasto, o la inversión, digamos, poniéndolo mejor, la inversión por alumno. Lo que está en el eje vertical es el puntaje en matemáticas en la prueba PISA, y en el eje horizontal está el gasto promedio anual por estudiante. ¿Ya? Y lo que ven en cada uno de esos puntitos es un país. Es un país. Entonces, de $5.000 por alumno, $5.000 al año por alumno, en adelante, que es la línea donde están, y ven ahí que he puesto esa línea horizontal, no hay una relación clara entre gasto por alumno y aprendizajes. Entonces, entre Finlandia, Estados Unidos, Francia, Alemania, pueden discutir si gastar $7.000, $8.000 o $12.000 es mejor, es peor, eres más eficiente, eres menos eficiente. Ok, pero eso es un lío de ricos. Por debajo de $5.000 por alumno por año, sí hay una relación clara entre aprendizajes e inversión anual por alumno. Y Perú es ese puntito rojo que está ahí abajo. Yo, cuando entramos justo a la gestión y empezamos ese trabajo, empecé a ser ministro, 3 semanas después salió la prueba PISA, esa prueba PISA, diciendo que éramos últimos del mundo, decía. Bueno, no somos últimos del mundo, somos los últimos de este conjunto de países que toma la prueba PISA, que son unos 65 países. En general, países industrializados, países de ingreso medio de Asia y de América Latina. Países más pobres no toman esta prueba. Pero en ese grupo, efectivamente, seríamos últimos. Pero el punto ahí que quiero hacer es que efectivamente existe una relación positiva entre inversión y aprendizajes hasta llegar, ¿no? hasta llegar más o menos a 5.000. Nosotros estamos en 1.000. Esa cifra de nosotros es más o menos 1.000, 1.100. Es lo que nosotros gastamos. Entonces, obviamente, tenemos un camino largo por recorrer. Efectivamente, es mucho dinero lo que se gasta hoy día, pero todavía lo que estamos gastando por alumno es muchísimo menos de lo que gastan países como Chile, como Colombia, que están relativamente, en ese gráfico están relativamente cerca de nosotros. ¿Ya? Pero ellos ya están ahorita en 2.000, 2.500, otros están en 2.800, ¿no? México está por ahí también. Entonces nosotros todavía estamos lejos, inclusive de donde están países relativamente comparables. Entonces tenemos un camino grande de inversión, pero tan importante como eso es, bueno, ¿cómo es que tenemos que invertir en educación? Y lo que sí como país, yo creo que ya hemos empezado a trazar, es una ruta
de inversión en educación, ¿no? Con 4 grandes pilares, ¿no? Y estas son las rutas en las cuales tenemos que seguir avanzando. Docentes, nuestros aprendizajes, una mejor gestión, infraestructura. Docentes es el pilar fundamental. Todos ustedes han tenido, todos ustedes, estoy seguro, ya sea en la universidad o en el instituto donde están ahora, o en la escuela, estoy seguro que todos ustedes han tenido algún profesor que ha dicho algo que los ha motivado, que los ha hecho pensar de manera distinta y que los ha ayudado a ser lo que son hoy día. Todos tenemos un profesor así. El maestro en ese sentido es el elemento fundamental y ahí tenemos que trabajar muchísimo más en revalorizar la carrera docente, ¿no? Nuestros docentes ganan menos de lo que deberían tener y tienen menos oportunidades de desarrollo profesional de lo que deberían tener. Nuestros aprendizajes tienen que mejorar y nosotros tenemos que seguir invirtiendo en programas que ya se han empezado, como por ejemplo la jornada escolar completa, ¿no? Que es un nuevo tipo de servicio en la secundaria en el cual los chicos no salen a las 12:30, como salen la mayor parte de los chicos en las escuelas públicas, sino salen a las 3 de la tarde, tienen más horas de inglés, de educación para el trabajo, de matemáticas, hay tutor, hay psicólogo, hay más personal administrativo, hay más capacitación para los profesores de esos colegios. Hemos avanzado, pero hemos avanzado en 1.600 colegios secundarios. En el Perú hay 8.000 colegios secundarios, ¿no? Y así, tenemos un conjunto de programas pedagógicos con el inglés, la educación física, etcétera, en el cual tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la gestión de la escuela, ¿no? Y mejorar y empoderar el trabajo del director de la escuela en particular. Y por último, tenemos una brecha inmensa en infraestructura, que nosotros hemos calculado en 60.000 millones de soles. Y cálculos más recientes que hemos hecho nos apuntan a que esa cifra es inclusive un poquito mayor. 60.000 millones de soles son 20.000 millones de dólares, son 10% del PBI. Son cifras muy grandes. Y tenemos ese déficit porque, por ejemplo, no hemos invertido en mantenimiento en nuestras escuelas en los últimos 30 años. Entonces, tenemos esos 50.000 locales escolares que yo les mencionaba, un 70% requieren sustitución parcial o completa. Entonces, tenemos un reto inmenso por ahí. Este es el reto que tenemos en educación. Ok, ahora, de esto no voy a hablar. Ese es porque podemos seguir hablando más de los retos que tenemos en el sector educación. Lo que yo les quiero mencionar ahora es cómo tenemos que, en esas distintas líneas de acción, cómo podemos avanzar de tal manera que podamos más rápido darles un mejor servicio a la gente. Voy a contarles 3 ejemplos de innovación. Pero antes de eso, si bien en el sector público es esencial innovar para poder encontrar mecanismos en los cuales ese servicio lo podemos dar de manera más eficaz y más eficiente, hay algunas restricciones para innovar en el sector público distintas a las que uno ve en el sector privado o en la economía en general, porque innovar requiere tener mucho talento, mucho compromiso, mucha creatividad, capacidad para tolerar el error, arriesgarse, y en particular innovar requiere probar muchas cosas y estar dispuesto a equivocarse, ¿no? A probar una cosa y decir, no, esto no funcionó, probémoslo de otra manera, esto tampoco funcionó. Y ustedes conocen, ya saben más que yo, muchísimas innovaciones y muchos innovadores que se han equivocado muchísimas veces antes de encontrar la solución al problema que estaban tratando de resolver. El problema es que aquí estamos innovando, entre comillas, con los recursos de ustedes. El sector público, cualquier cosa que nosotros hacemos en el sector público es con su plata, con la plata de sus impuestos. Entonces hay un problema cuando hay un riesgo, hay un reto distinto cuando digo yo quiero innovar, equivocarme, y después ustedes, que me han dado plata a mí a través de sus impuestos, a mí que en este momento estoy en el Estado, me dicen, oye, pero ¿quién te mandó a equivocarte? ¿Por qué te equivócate con tu plata? ¿Por qué te estás equivocando con la mía? Para empezar. Y segundo, también puede venir la Contraloría y decir, oye, pero ¿por qué iniciaron ese programa, por ejemplo, de capacitación docente con esa metodología que 3 años después te diste cuenta que, bueno, no, efectivamente no funcionaba? Y lo hiciste con toda la buena intención del mundo y no funcionaba. La Contraloría te decía, oye, pero ¿por qué lo hiciste con una cosa que no estaba aprobada? Estás gastando recursos públicos en algo que no tuvo impacto. Entonces, ahí uno tiene riesgos adicionales en el sector público y tenemos que encontrar la manera de darle la vuelta a ese tipo de riesgos.
¿no? ¿Cómo hacemos entonces para innovar en el sector público sabiendo que estamos utilizando no los recursos o la plata de un venture capitalist que te dice, bueno, toma un poco de plata, yo sé que si me liga, si funciona la innovación, me voy a volver millonario. Y si no funcionó, bueno, no funcionó esa, funcionará otra. Aquí como que en este caso los venture capitalists serían ustedes que pagan sus impuestos. Entonces eso es un poquito más complicado. Entonces yo les quiero contar, y luego al final voy a hacer otra reflexión más, pero contarles algunos ejemplos de cómo hemos tratado de poder innovar en el caso del trabajo que estamos haciendo en educación. Y déjenme hablar de 3 intervenciones concretas. Una primera intervención es parte del trabajo que se está haciendo en la selva. Y eso lo que ven ustedes ahí es una escuela, una escuelita en la selva. Hay muchas así, lamentablemente, una escuela de una sola aula, con piso de tierra, con carpetas viejas, solamente un pizarrón negro antiguo. Y además esos colegios tan pequeñitos, usualmente multigrados, con un solo profesor, ¿no? Están en zonas alejadas, a las cuales es muy difícil llegar, llegas en varias horas en deslizador. Y el reto que tenemos es de que solamente en Loreto hay 3.500 escuelas. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas como las que les he mostrado en esa foto. ¿Cómo hacemos entonces para poder reconvertir esas escuelitas, unas pequeñitas como las que me mostré, otras son más grandes, otras pueden ser escuelas de 100, de 200 chicos, pero en zonas tan alejadas, en un territorio que es del tamaño de Alemania, muy disperso, al cual geográficamente es difícil llegar, y en verdad tenemos que asegurarnos que todos esos chicos en esas zonas dispersas tienen un servicio educativo decente, como puede tener un chico aquí en Villa El Salvador. ¿Cómo hacemos para llegar a esos chicos? A veces ustedes dicen, bueno, pero podemos poner internados, ¿no? Y tener menos colegios. De repente sí, eso podemos hacer para la secundaria, pero para la educación inicial no podemos hacer eso. Necesitamos tener muchos colegios de educación inicial para esas comunidades pequeñas. Entonces dijimos, bueno, tratemos de diseñar, ¿no?, escuelas, ¿no?, que no sean tan caras, ¿no?, que nos cueste al menos igual que una escuela convencional, pero a la cual podamos llegar más fácil y más rápido y tenga las características que se necesita una escuela en la selva. Entonces necesitamos una escuela que tenga pisos elevados, porque a veces hay riesgo de inundación, que tenga techos altos, porque hace muchísimo calor. Tenemos que ser una escuela que use materiales de la zona o materiales que sean fáciles de llevar, porque he visto escuelas de ladrillo y cemento en la selva, pero es carísimo llevar ladrillo y cemento y es muy caro llevar ladrillo y cemento y demora mucho hacerlo en la selva. Entonces podemos hacer escuelas que sean de madera y fierro y que se pudieran ensamblar. ¿Y qué es lo que ven el prototipo que tienen ahí? Ese prototipo son paneles, todos son paneles, ¿no?, que se llevan y se ensamblan en el sitio. Son paneles de fierro, es una estructura de fierro que se arma ahí y todo el resto son paneles de madera que se ensamblan en la zona. Y por otro lado teníamos el problema que, oye, tenemos que hacer estas construcciones y las tenemos que hacer de buena calidad en sitios muy remotos. Entonces necesitamos que estén dispuestas a trabajar con nosotras empresas grandes, que tengan espaldas financieras. Entonces lo que hicimos, en lugar de hacer un proceso para poder instalar este tipo de escuelas uno por uno, dijimos mejor empaquetemos y hagamos compras grandes. Hicimos una primera compra de 10 de estas escuelas. Ahora estamos haciendo otra compra de 70 de esas escuelas, cosa que nunca se hace en el sector público. En el sector público las escuelas se licitan una por una. Nunca se licitan paquetes de escuelas. Entonces dijimos, no, tenemos que hacerlo aquí en paquete, de tal manera que tenemos empresas más grandes que estén dispuestas a participar en esto y trabajar con nosotros el diseño que se hizo con un grupo de arquitectos del Ministerio de Educación. Bueno, este diseño ya ganó un premio en la Bienal de Venecia, ¿no?, como una solución arquitectónica a un problema público, a un reto de un servicio público. Y aquí está, acá lo ven en una maqueta más bonita, colores. Esto es lo mismo, pero adentro. Esto ya es una primera de las construcciones que yo visité. Acá está el medio de la construcción, y acá hay una foto de una escuela que ya está casi lista. Esto era por afuera, esto es por adentro. Entonces, esas escuelitas ya las estamos teniendo en la selva.
Ya las 10 primeras ya están casi listas, las estamos inaugurando pronto. Yo ya fui, visité una escuela con chicos ahí. Entonces, ese es el tipo de, digamos, solución que podemos ir encontrando para un reto de infraestructura que tenemos muy grande en nuestras escuelas. Déjenme mostrarles otra innovación, ¿no? Que nos permita llegar, ese es el chico y su profesor. Pero de esos profesores tenemos casi 400.000, entre profesores nombrados y contratados en el sector público, ¿no? Y ahí incluyo también, ¿no?, a decenas de miles de directores. Ellos dependen, ¿no?, trabajan, todos esos directores de colegios, ¿no?, de esos 50.000 locales escolares, todos esos directores y sus profesores tienen que reportar y trabajan de manera continua con un director que está en la UGEL, que es la unidad de gestión local, ¿no? Y cada UGEL, digamos, en Lima está dividido en 7 de esos, como una suerte de distritos escolares, ¿no? Tienes funcionarios ahí que apoyan a las escuelas. Esas UGELes reportan a las direcciones regionales de educación, que son 22, que a su vez trabajan con el ministerio. Entonces tenemos un conjunto de autoridades que tienen que tener alguna manera de vincularse con esos 400.000 profesores que están ahí en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ellos de manera rápida y poder asegurarnos que esos son personas que están en su día a día motivados y que tienen la información correcta, ¿no?, que tienen los incentivos correctos? Y una cosa que hicimos es usar una tecnología que en verdad tiene, ¿cuánto?, 25 años, ¿no?, que es mensajes de textos, ¿no? Y iniciamos una iniciativa que se le llama Somos Docentes, ahí dice SMS, ¿no?, en la cual lo que tenemos es una base de datos, ¿no?, que ahora llega a 180.000 teléfonos. Tenemos los teléfonos de 180.000 profesores. Los profesores, además, es una base de datos que queremos que va incrementándose y se pueden registrar. Es un pantallazo, digamos, de donde ellos se pueden registrar. Es una cosa muy, muy fácil. Y entonces le mandamos mensajes. Le mandamos mensajes de textos a esos cientos de miles de profesores. Algunos son mensajes motivadores, Cecilia, y el mensaje se manda con su nombre. Cecilia, Juan, Pedro, Jaime, ¿no? Cecilia, ha sido un periodo de grandes retos y avanza, sigamos trabajando por una educación de calidad, ¿no?, que es algo que les llegó al final del año escolar, ¿no? O un informativo, ¿no? David, el Ministerio tiene una red de innovaciones de docentes innovadoras, ingresa a este link, ¿no?, y ahí, a este enlace, y ahí vas a encontrar la información, ¿no? O a alguien felicitándolo por el Día del Maestro, ¿no? Constanza, gracias por tu compromiso, por lograr una educación de calidad. Feliz día, Jaime Saavedra. No, algunos, efectivamente, profesores decían, no, esto es una broma, ¿no? Yo nunca he recibido un mensaje del ministro, y además con mi nombre, ¿no? O sea, Juan, tal cosa, firma fulano, ¿no? Cuando me llegó el mensaje, algunos me decían, esto es una broma. Y bueno, no era una broma. Y los profesores han empezado a sentirse muy cercanos al ministerio por eso, y todos están súper orgullosos de tener ese vínculo, ¿no? Cuando voy a provincias, cuando voy a regiones, más de una vez un profesor me ha mostrado su celular y me dice, aquí está el mensaje que usted me mandó. Ahora, no solamente es importante usar estos mensajes para motivarlos, ¿no?, o para darles información, como ese ejemplo, sino para poder operar mejor ¿no?, los programas mismos del ministerio y la operación del día a día de las actividades del sector. Y entonces hemos utilizado, por ejemplo, mensajes para la ejecución de los recursos de mantenimiento, ¿no?, de las escuelas. ¿Qué son los recursos de mantenimiento? Yo les dije hace un rato que uno de los problemas del déficit de infraestructura que tenemos es porque las escuelas no se mantienen, ¿no? Y efectivamente, hasta hace pocos años no existía en el presupuesto público, ¿no?, una línea que dijera mantenimiento, ¿no? Cada vez que uno construye una escuela, y los que son ingenieros acá lo van a saber, los ingenieros civiles que hay acá, construyes una escuela que cuesta, no sé, 10 millones de soles, ¿no?, el costo de la infraestructura, a partir de ese instante tú tienes que tener un gasto corriente adicional para siempre, ¿no?, que es un 3 o 4%, que es el valor de la depreciación de ese edificio, para mantenerlo y que se mantenga en las mismas condiciones. Bueno, ese rubro no existía. Ahora ya existe. Todavía es mucho menos de lo que debe ser, pero ya existe.
Y todos los directores de las escuelas, de esos 50.000 locales escolares, reciben entre 5.000 y 30.000 soles al comienzo del año para reparar puertas, ventanas, cañerías, ¿no? Arreglar un techo, cualquier cosa de ese tipo que ellos dicen que es lo que necesito. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que efectivamente los directores utilicen estos recursos de manera rápida y eficiente. Entonces les mandamos permanentemente mensajes con información de en qué se pueden gastar los recursos, los tiempos en los cuales tienen que ir gastando esos recursos, incentivándolos de una manera u otra para que efectivamente gasten esos recursos de manera correcta y rápida. Y una cosa que hicimos fue testear distintos tipos de mensajes. Nosotros podemos mandarle un mensaje recordándoles, oye Juan, tienes hasta tal fecha para gastar los recursos que has recibido. O puedes mandarle un mensaje diciéndole, el X% de las escuelas de tu UGEL ya cumplieron con gastar todos los recursos de mantenimiento, ¿no? Para recordar, ¿no? Comparándolo con sus colegas. O puedes amenazarlos de alguna manera, no tienes hasta tal fecha para hacerlo. Eso hemos hecho, hemos mandado distintos tipos de mensajes, hemos testeado, ¿no? Cuáles son los más efectivos, ya efectivamente hacen que lo gasten más rápido, y lo que más funciona es la comparación con pares, ¿no? El que menos funciona es el recordatorio. Te recuerdo que tienes que hacerlo, eso no funciona, ¿ya? Pero eso es innovar, y es una manera de innovar a un bajo costo. Esto no cuesta mucho dinero hacer esto, y sí nos permite hacer más efectivas nuestras intervenciones y más eficiente nuestro gasto. Y un tercer innovación. Teníamos un reto, siempre tenemos reto de cómo dar mejor un servicio. Y en una discusión en Palacio de Gobierno, el presidente me pregunta, ¿y cómo el inglés? Y ahí no se refería a mi inglés, que se supone que sé inglés. No se refería al inglés que se da en las escuelas. Y, bueno, más o menos, presidente, porque estamos dando, y durante todos los últimos años, en el currículo escolar existen 2 horas de inglés a la semana. Y sabemos que 2 horas de inglés a la semana es lo mismo que nada. Mejor usa esas horas en matemáticas, porque si solamente le das 2 horas, eso no sirve para nada, ¿no? Ya hay muchísima literatura acerca de cómo dar eficientemente y cómo hacer que los chicos aprendan un nuevo idioma, un segundo idioma, tiene que ser por lo menos 5 horas para empezar, ¿no? Entonces el presidente me dijo, bueno, yo quiero inglés en todas las escuelas para que los chicos salgan sabiendo inglés del próximo año, con su estilo. Y ahí yo dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿De dónde sacamos profesores, materiales, computadoras para hacer eso? Y efectivamente es bien complicado, porque tenemos 4.000 profesores de inglés en el sector público, ¿no? Profesores que dicen profesor de inglés, titulado. Les tomamos examen a los 4.000 profesores. Y de los 4.000 profesores, 1/3 estaban bien. ¿Ya? Pero habían 2/3 que requerían mucha capacitación. Hemos empezado a trabajar con profesores, 500 de ese tercio, hemos, ¿no?, elegido un grupo de profesores, 500 se han ido a capacitar a Inglaterra y a Estados Unidos, otros 500 hemos hecho convenios con la embajada, con el gobierno británico, con el gobierno americano, y han venido gente ya a empezar a trabajar con nuestros docentes acá. Entonces se va avanzando con los docentes, pero eso no va a ser suficiente nunca. Entonces lo que hicimos fue empezar una tecnología, pero empezar primero, definir una política, ¿no? Tenemos que tener como país una política respecto de la enseñanza y el uso del idioma inglés. Entonces se trabajó cómo es que se va a poner eso en el aula, cuál va a ser el rol de los distintos sectores, porque en el pedido del presidente no fue solamente enseñar inglés, sino cómo se debe usar el inglés en los distintos sectores, ¿no? Cómo en el sector de industria y turismo se debe utilizar más, en producción cómo se debe utilizar más. Entonces, bueno, ya, la política la hicimos, escribimos, ya, check, lo que está en el papel. Pero empezamos entonces a trabajar, ¿cómo hacemos para llegar a los colegios? Y lo que hicimos es, empecemos a trabajar con los chicos en la secundaria, en esos colegios en jornada escolar completa.
Y en esos colegios en jornada escolar completa los chicos efectivamente reciben ahora 5 horas de inglés. No tenemos suficientes profesores, estamos utilizando un sistema blended, que son 3 horas en una computadora con un software de autoaprendizaje y 2 horas con un profesor, ¿no? Y este es el típico software que ahora se utiliza, que utilizan muchos adultos para empezar a aprender un segundo idioma y que es un software que va avanzando a tu propia velocidad, ¿no? Inclusive este software te permite, si tú pronuncias la palabra, ¿no? Te pone amarillo, verde o rojo si la palabra está bien pronunciada, ¿no? Porque tienes micrófono, tienes audífono, ¿no? Eso ya ha estado instalado. Yo no he probado lo de la pronunciación, porque muchos roches sí que sé que sale mal, tengo que ir un día sin prensa para probarlo, pero esto es lo que nos está permitiendo poderles empezar a dar el servicio de inglés a los chicos con una tecnología que antes no se utilizaba en el país. Y tenemos que decir, bueno, no, hay algunas cosas que usualmente toda la base es esta educación personalizada con un profesor al frente. No, bueno, en este caso eso es imposible ahorita. Quizás en el futuro tenga sentido, ahorita es imposible. Si queremos llegar y que eventualmente en unos 7, 8 años, no todos los chicos de la secundaria tengan las 5 horas de inglés de manera adecuada, tenemos que utilizar esa tecnología. Y bueno, en esto nos hemos embarcado. Yo les mencioné que les íbamos con estos 3 ejemplos, ¿no? Pero dejen un bonus track. Nosotros necesitamos una suerte de ecosistema de innovación en el sector público que le permita justamente a la gente poder tener, digamos, una suerte de espacio en el cual se pueda hacer innovación en el sector público y que se sientan tranquilos que se puede hacer innovación en el sector público. Entonces, una cosa que hicimos dentro del ministerio es algo que le llamamos MinEduLab, ¿no? Y la lógica ahí, por ejemplo, es idear esas intervenciones que pueden mejorar la calidad de nuestro servicio, ¿no? A bajo costo y que sean escalables, ¿no? Y de ahí salió, por ejemplo, discutiendo con ese equipo algo como lo de los mensajes de texto. No, pero además también ya de MinEduLab salió la lógica de, ok, enviamos los exámenes de texto, entonces testiemos distintos tipos de mensajes de texto para ver cuál funciona o cuál no, ¿no? Y también a partir de este tipo de espacios, digamos, es que podemos ver que intervenciones como el Plan Selva sean además escalables. Porque una de las cosas que nosotros le teníamos que pedir a los arquitectos que estaban diseñando este tipo de escuelas es, en verdad no me importan estas 10 escuelas que estoy haciendo. Estas 10 escuelas se tienen que hacer con una estructura y con una lógica de tal manera que eventualmente yo pueda tener 3.000 de estas escuelas. Entonces, el costo unitario de cada una de ellas no es en función a las 10 que voy a hacer, sino el costo unitario que tengo que definir es en función a eventualmente hacer 3.000 o 5.000 de estas escuelas. Entonces, ellos tienen que pensar al momento de hacer el diseño en la escalabilidad de esa intervención. Entonces, necesitamos espacios de ese tipo dentro del sector público, dentro de los ministerios, ¿no? Para poder generar la posibilidad de hacer innovaciones. Yo quiero cerrar diciéndole 3 cosas. Uno es posible innovar en el sector público, se está haciendo, y ahí hablo de estas innovaciones dentro del sector público, no solamente con las que mencionaba Piero, que son cómo el sector público puede ayudar a que el sector privado innove. Eso es crucial. Pero además de eso, necesitamos nosotros innovaciones dentro del sector público. Y ahí lo que necesitamos es, talento. Así que necesitamos que todos ustedes vayan a trabajar al sector público. Necesitamos que mucha gente de ustedes vaya al Ministerio de Educación, porque se requiere talento, se requiere compromiso, se requiere trabajo de todas las disciplinas al mismo tiempo. Si ustedes ven la historia de la innovación usualmente es colaborando, ¿no? Es gente que además viene y colabora en el sentido de mirar el mismo problema, pero cada uno desde su punto de vista, el mismo problema, pero cada uno desde su disciplina. Y eso es algo que hemos logrado y a veces hemos sido un poco criticados en el ministerio, ¿no? En el sentido que nosotros necesitamos pedagogos para poder dar un buen servicio educativo. Pero así como necesito pedagogos, necesito psicólogos, necesito arquitectos, necesito ingenieros, necesito economistas, necesito buenos gestores públicos. Entonces, eso es lo que ahora ya tenemos en el Ministerio de Educación. Tenemos un equipo multidisciplinario.
Obviamente necesitamos pedagogos, pero necesitamos gente de todos los sectores. Necesitamos voluntad, necesitamos plata. Pero a veces no solamente es suficiente los recursos. Algo que alguna vez hemos pensado, ya me pusieron fin, pero ahorita acabo, hemos pensado en el Ministerio es, bueno, ¿cómo hacemos un pequeño fondo de innovación? Un pequeño fondo, ¿no? Recursos en los cuales distintos equipos del Ministerio pueden decir, ya, agarro plata de ahí para poder hacer una prueba de cómo se funcionan los mensajes de texto, ¿no? Cuando recién se estaba pensando en hacer eso. Pero el gran reto que tenemos nosotros como país para poder hacer más innovación y para poder hacer más innovación en el sector público es que nosotros necesitamos confiar en la buena intención de esa persona que está haciendo innovación. Y eso lamentablemente es algo que es difícil y que todavía no hemos logrado como país. Lamentablemente en el país, y yo estuve en un congreso sobre anticorrupción hace unos 3 meses, ¿no? La manera como están diseñados todos nuestros sistemas dentro del sector público presuponen que el burócrata, porque además como que suena feo, burócrata, y en verdad yo soy un burócrata en este momento, y todos los funcionarios que están en el ministerio son burócratas, y a mucha honra, porque justamente lo que hacen es darle un servicio a la gente. Pero la lógica es que esos burócratas son ineptos, burros o corruptos o se van a robar la plata. Y entonces todos los sistemas administrativos y anticorrupción están hechos para evitar que esos burros ineptos o corruptos se roben la plata. Esa es la lógica de todos estos, de muchos de los sistemas de control. Y eso es lamentable, porque la mayor parte de los funcionarios públicos no son ni burros, ni son ineptos, ni son corruptos. Obviamente los hay. Como en cualquier sector, disciplina, ocupación, hay gente que no hace su trabajo bien. Por supuesto que la hay. ¿Ya? Y el sector público también la debe haber. Pero la mayor parte de la gente que trabaja, por ejemplo, en el ministerio en el que yo trabajo, es gente que quiere hacer su trabajo bien. Yo hace unos meses ya, cuando estábamos en la implementación de la ley universitaria, un congresista decía, no, es que tiene que haber algún interés económico o político del gobierno para querer empujar, ¿no?, una mejor calidad en las universidades, ¿no?, y un sistema que regule a las universidades y le imponga niveles mínimos de calidad. Tiene que haber algún interés político, y eso lo dijo en un programa de televisión, tiene que haber un interés político o económico. Si no, ¿por qué lo haría? Y ahí yo sorprendí, oye, pero en el esquema mental de este congresista no entra que simplemente alguien lo puede estar haciendo porque quiere hacer bien su trabajo. Entonces lo que necesitamos es confianza, y eso es algo que tenemos que avanzar como país, ¿no? Confianza que efectivamente tenemos mucha gente, y mucha gente como ustedes, ¿no?, que quiere trabajar por su país, ¿no?, con el único objetivo de lograr que la gente tenga un mejor nivel de vida. Yo creo que la gran mayoría de los que están ahora trabajando conmigo quieren eso, la gran mayoría de ustedes quieren hacer eso. Yo solamente quiero cerrar, quizás saliéndome un poquito del tema de la innovación, a decirles que aquí, inclusive en el momento de tomar la foto, he visto muchísima pasión, muchísima energía, muchísimo interés por hacer las cosas bien, por hacer algo por el país. Eso lo vi también cuando estuve en el CADE hace un año. Y quiero solamente pedirles de que esa pasión, esa energía, esa vitalidad, ese interés por hacer algo por el Perú, no lo pierdan nunca. Porque además, mientras ya vayan avanzando en sus vidas y en sus carreras, esa pasión va a estar acompañada de cada vez mayor experiencia. Y si juntan las dos cosas, va a ser inclusive mejor. Y van a poder inclusive ser más efectivos y poder tener mayor impacto en la vida del país. ¿No? Parafraseando a Ortega y Gasset, él decía que una sola generación, ¿no?, bien preparada, en forma, decía, ¿no?, bien preparada, bien motivada, puede cambiar un país. Y yo creo que ustedes son una generación que puede cambiar un país. Pero lo que necesitamos es que cambien al país, ¿no? Y necesitamos que ustedes trabajen y ustedes le pongan toda esa creatividad, toda esa innovación, toda esa energía que ven hoy día, que la pongan en beneficio del país y que
trabajando con quienes también están, yo lo digo ahora que estoy en el sector público, trabajando con quienes están en el sector público, podamos hacerla como país, ¿no? Y siempre, bueno, dado que soy ministro de Educación, tengo que decirlo, si alguien me pregunta qué es lo que va a hacer que este Perú la haga, el Perú la va a hacer si es que logra tener una educación de calidad para todos. Y confío en todos ustedes, que ustedes van a hacer lo que van a lograr ese cambio. Muchas gracias.